Hace muchos años y hoy en día existían los rollos de fotografía. En su tiempo eran la única forma de establecer el valor ISO. Desde el principio hasta el fin de cada rollo, fuera de 12, 24, 36 exposiciones, estabas limitado y anclado a una determinada sensibilidad. 100, 200, 400, incluso 3200 ISO. Desde principio hasta fin no podías cambiar. Y eso simplificaba bastante las cosas. Hoy en día, en la fotografía digital, te encuentras con otro tipo de elementos. Puedes cambiar entre cada fotografía el valor ISO y puedes hacer muchas cosas en función de eso. El factor del valor ISO es uno de los elementos más importantes dentro del triángulo de la exposición. No solamente influye sobre cómo responde tu cámara frente a las condiciones de luz, sino que también tiene un peso gravitante sobre el ruido digital. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a conocer mucho más en este video especialmente preparado para ti. La mejor forma de entender lo que significa o lo que ofrece el valor ISO es trabajar con algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la menor sensibilidad estaría comprendida habitualmente en las cámaras contemporáneas entre 50 y 200 ISO. Eso implica que se necesita mayor cantidad de luz, que las aberturas van a ser amplias y los tiempos de exposición van a ser largos. Eso se soluciona, se solventa utilizando trípodes u otro tipo de soporte que sea bastante sólido para evitar el movimiento de la cámara y así poder trabajar también con aberturas más cerradas. Si nosotros aumentamos la sensibilidad, ya estaríamos saliendo del campo de lo que se usa en paisajes, ya estaríamos trabajando, por ejemplo, en la fotografía de deportes. Ahí el rango muchas veces está comprendido entre los 200 y los 3200 ISO. Entonces vamos desde una sensibilidad intermedia a una sensibilidad alta, una sensibilidad elevada. La mayor sensibilidad nos ofrece trabajar con menor cantidad de luz, nos permite utilizar aberturas estrechas, tiempos de exposición breves y una mayor probabilidad de ruido digital como consecuencia. Ahora, para hacer astrofotografía, nuestro rango muchas veces se mueve entre los 800 y los 3200 ISO. Esto nos obliga a trabajar de forma muy cuidadosa para poder minimizar esa probabilidad de ruido digital. Esto no quiere decir que se pueda trabajar sin trípode. Sí, la astrofotografía es del tipo de disciplina que requiere utilizar trípodes para poder obtener mejores resultados. Los tiempos son bastante largos. Muchas veces tenemos que recurrir a tiempos que van sobre los 20 segundos, a veces 30 segundos o más. No es extraño también que lleguemos a valores muy elevados como 6400 de valor ISO y a veces un poco más. Mientras más ruido, menos definición, más probabilidad de que la imagen tenga una calidad bastante baja y también vamos a perder las posibilidades de hacer ampliaciones de gran tamaño. Nosotros tenemos que considerar todo esto al momento de trabajar y la forma de ajustar el tema del valor ISO en nuestra cámara es algo que requiere un trabajo especial. Y ese trabajo especial muchas veces pasa por leer cuidadosamente el manual de la cámara. De forma muy general, voy a explicar cuál es el método más básico para poder ajustar el valor ISO en algunas de las cámaras conocidas. Aquí deberíamos identificar cuál es el botón o cuál es el control que nos permite acceder al ajuste de la sensibilidad.
Aquí en este ejemplo estamos viendo que hay un botón que tiene el nombre ISO. Deberíamos presionarlo al mismo tiempo que girar una rueda, un dial o mover un ajuste tipo joystick. De esa forma vamos a poder ajustar el valor ISO dentro de las opciones disponibles que tengamos. Existen muchas maneras de medir la sensibilidad, aunque en la actualidad solo se emplean tres. Las películas fotográficas estaban marcadas en grados ISO, que consisten en dos números separados por una barra. Estos dos números son los grados ASA y DIN respectivamente. Estas normas no han desaparecido, ya que son específicas de sus respectivos países, e internacionalmente se ha acordado continuar etiquetando el material fotográfico con sus números correspondientes y, por extensión, mantenerlo también en las cámaras digitales. Conocer el valor ISO es algo fundamental. Tiene gran peso en el triángulo de la exposición y es bastante más simple de lo que parece. Espero que los ejemplos que hayas visto te hayan podido aclarar un poco más el tema. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video. Solamente 36 exposiciones con ISO 125. Bastante limitante parece. Pero también es una puerta abierta a la creatividad.